Mucho que nuevamente nos honra con su invitación para participar en esta conferencia el día de hoy y desarrollar estos temas tan interesantes que están vinculados con la epistemología jurídica, ¿no? Es decir, con el método científico aplicado al mundo del derecho, ¿no? Sobre el particular, es necesario precisar que el día de hoy, en pleno siglo XXI, y en este particular especial año, ¿no? Tan difícil, tan complicado, hay personas que todavía siguen dudando sobre la condición epistemológica del derecho concebido como una ciencia. Esto nos recuerda a un viejísimo discurso, ¿no?, de un fiscal alemán que era un brillante maestro del derecho, Julius von Kirchmann, quien a mediados del siglo XIX, en un discurso furibundo ofrecido en el seno del foro académico alemán, manifestó que el derecho no es una ciencia. Se recuerda de él algunas partes de este discurso bastante encendido, ¿no?, donde básicamente manifestaba diciendo lo siguiente. 3 palabras del legislador pueden echar por los suelos bibliotecas enteras. De modo tal entonces que sobre la base de esa argumentación, el profesor Kirchmann consideraba que el derecho no es una ciencia, porque estaba sujeto a la acción política, a la actuación política, al acto político, que proviene del Parlamento, donde se emiten las leyes, ¿no? Eso quiere decir entonces que Kirchmann estaba considerando que el derecho solo se equipara única y exclusivamente con la ley. Totalmente equivocado, ¿no? Algo similar sucede con la publicación del clásico texto de Marx y Federico Engels, el Manifiesto del Partido Comunista, donde no diremos que ellos definen o definieron al derecho, porque ciertamente no lo hicieron, a pesar de que Marx era abogado de profesión. Sin embargo, su objeto de estudio no era el derecho, ¿no? No obstante, no podía dejar pasar de sus reflexiones filosóficas y también económicas la necesaria inclusión y participación del derecho en el mundo social. En un pasaje, si no me falla la memoria en este momento, es en el capítulo 2 del manifiesto, decía Marx y Engels lo siguiente: el derecho es la voluntad de vuestra clase dominante erigida en ley. Con ello, Marx y Engels, al igual que Kirchmann, a pesar de que se encontraban en posiciones totalmente contrapuestas, equipararon, igual que Kirchmann, el derecho a la ley. Es decir, para estos caballeros, para los tres, Kirchmann, Marx, Engels, el derecho es sinónimo de ley. Bueno, totalmente equivocados, ¿no? Diremos, vamos a pasarle por alto a Carlos Marx este desliz, toda vez que, bueno, reitero, su objeto de estudio no era el derecho, y además con todos los grandes descubrimientos que Marx hizo, ya no se le podía pedir tampoco pues una precisión en algo en lo que él no estaba involucrado en el estudio, que era el derecho. Pero eso no le quita el error, ¿no? Se lo pasemos por alto, es una cosa, pero eso no quita el error. El derecho no solamente es ley, el derecho es muchísimo más grande que la ley, ¿no? El derecho involucra elementos que provienen de la sociedad, elementos fácticos, sociales, pero también elementos valorativos, ¿no?,
y, por supuesto, los elementos normativos. Eso es indudable. ¿Eh? Pero son dimensiones diferentes del derecho, ¿no? Que se encuentran interrelacionados unos a otros y que nosotros no debemos pasar por alto a la hora de pretender realizar un análisis específico sobre el particular. Muy bien. Quiero hacer, para iniciar esta clase el día de hoy, una metáfora sobre este particular. ¿Ya? Aquí, con el uso de estas diapositivas, vamos a comparar al derecho con un iceberg. Todos sabemos lo que es un iceberg, ¿no es cierto? Es una gran masa de hielo que se desprende de alguno de los dos polos, sobre todo en estas épocas de calentamiento global, y que se deslizan por el mar hasta que finalmente pues, se derrite, ¿no? Con el paso del tiempo. Para que un iceberg se derrita, ciertamente no es una cosa pues, de un mes, ¿no? A veces toma hasta años. ¿Ya? Bueno, pero sin embargo, como ustedes pueden apreciar en esta fotografía del iceberg, podríamos decir que el iceberg está compuesto de dos partes, ¿no? Una parte visible sobre la línea marina y una parte no visible que se encuentra bajo la línea marina. Por el tamaño, por la magnitud de estas dos partes, ¿no? Evidentemente, la parte más importante del iceberg es la parte no visible, es la parte que está oculta, la que se encuentra bajo la línea marina. Y es la más importante porque es esa parte la que le da precisamente estabilidad al iceberg. Le presenta el punto de equilibrio. Y es la que determina inclusive el movimiento, juntamente con todos los factores de las corrientes marinas, de ese iceberg. No obstante, cuando una persona se encuentra en un barco, en un yate, en un bote, donde fuere, ¿no? Navegando y logra divisar a ese iceberg, entonces lo que va a hacer es ver solamente esa parte que se encuentra sobre la línea marina y el ingenuo podría llegar a creer de que el iceberg es solamente eso, ¿no? Que es una roca de hielo, un pedazo de hielo que está flotando sobre el mar, ¿no? Reitero, el ingenuo. Lo propio sucede con el caso del derecho. El derecho tiene dos partes. La primera parte, que es como la parte visible del iceberg, es precisamente la ley. Utilizaremos aquí la palabra ley en un sentido amplio para referirnos a todas las normas jurídicas, ¿correcto? Y hay una parte oculta a los ojos del profano. Hay una parte escondida, una parte no visible que se encuentra bajo la línea marina. Y en el caso del derecho sucede exactamente igual. Hay una parte no visible, pero es la parte sustancial. De hecho, así como la parte no visible del iceberg determina la posición del conjunto de este bloque de hielo, en el caso del derecho, la parte sustancial, la no visible, es la que determina la estabilidad y el contenido de la ley. Ya solamente partiendo desde este punto de vista, metafóricamente hablando, tendríamos que decir pues, que quienes creen que el derecho se reduce única y exclusivamente a la ley es porque no tienen la suficiente visión como para poder ver más allá, como decía el filósofo japonés Leono, ¿no? Para poder ver más allá de lo evidente. Y hay una suerte de conformismo, ¿no? Con la generalidad de las personas que creen que el derecho solamente es ley, porque esa es la parte vistosa, ¿no? Y sin embargo, nosotros no vamos a la facultad de leyes,
sino que nosotros somos estudiantes que asistimos a las facultades de Derecho, ¿no? No es lo mismo una facultad de leyes, que además no existe, que una facultad de Derecho, ¿no es cierto? Y dicho más precisamente, en la facultad de Derecho no estudiamos leyes. En la facultad de Derecho no estudiamos leyes. Lo que estudiamos nosotros es Derecho. Por eso es que nuestro afán en la facultad no es aprendernos de memoria la ley. Nuestro afán en la facultad de Derecho durante los 6 años que dura la carrera es estudiar el derecho para luego aplicarlo en las diversas manifestaciones que se extiende casi hasta el infinito porque cubre todos los espacios de las relaciones sociales humanas. Si a mí me preguntaran en consecuencia, a ver, profesor, diga usted qué señala el artículo 978 del Código Civil. Mi respuesta en este momento es no lo sé, no lo sé. Y añado algo más, no solamente no lo sé, no me importa tampoco, ¿no? Pero si me preguntan, profesor, ¿cómo puede usted aplicar este artículo 978 a este caso concreto? Eso sí lo sé. Porque lo que yo, como ustedes y todos los estudiantes de Derecho, hicimos al asistir a la facultad fue estudiar Derecho y no leyes. Así de simple y sencillo, ¿no? Entonces, esa visión de los abogados, de los estudiantes de Derecho, de considerar que sabemos Derecho porque nos hemos aprendido de memoria los códigos, las leyes, los números, lo cual está bien, ¿no? Porque en el trabajo cotidiano, en el trabajo práctico, uno termina aprendiéndose de memoria, ¿no? Pero digamos, ese es el efecto secundario, ¿no? Lo principal es conocer el derecho y no aprenderse de memoria las leyes, ¿no? En la década de los años 70, 80, recuerdo cuando yo era niño y yo mismo no sabía que quería estudiar derecho, eso lo descubrí en el camino. Recuerdo que mi madre, muy vinculada siempre al mundo del derecho, a pesar de no haber sido abogada, pero ella, por su labor de periodista, en una época bastante difícil para el Perú, como fue en la década de los 80, sí estaba muy al tanto de las actividades jurídicas. Y por ello, entonces, recuerdo gratamente, ¿no? Durante mis años de adolescencia, cuando escuchaba yo a los abogados de aquel entonces ejercer la defensa o plantear sus argumentaciones y otros elementos más propios de su labor jurisdiccional, eh, se, a ver, lo diré en un sentido coloquial, se jamoneaban, ¿no? Se lucían, evidenciando ser conocedores de la ley. Entonces comenzaban sus discursos señalando, y muy solemnemente, además, como era la característica de los viejos abogados de aquel entonces, a quienes tanto admiramos, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 y 2, inciso 23 de la Constitución Política, concordante con la ley número 20.502, ley del habeas corpus y acción de amparo, modificada por el decreto legislativo tal, y tenía un conocimiento pues impresionante, ¿no? Pero estos colegas nuestros, de los que provenimos en experiencia, dejaban pasar muchas veces por alto que el derecho no simple y llanamente era la tramitación legal, no solamente era la tramitación puramente normativa, ¿no? Sino que para poder entender la ley uno tiene que adentrarse a las profundidades de esa parte no visible, a veces no solamente no visible para los ojos del profano, sino del propio estudiante de Derecho, ¿no? Entonces eso el día de hoy pues ya resulta absolutamente inadmisible, ¿no? Absolutamente inadmisible.
El estatus epistemológico del derecho nos señala el día de hoy, a pesar de que esto ya lo sabían los romanos hace 2000 años, pero en qué momento se perdió estas enseñanzas clásicas es para ponerse a reflexionar. El derecho tiene dos grandes dimensiones, ¿no?, constitutivas, que vienen a ser, por un lado, el derecho objetivo y por otro lado, el derecho subjetivo. Cuando hablamos de derecho objetivo, estamos hablando del derecho en su manifestación concreta. Y esa manifestación concreta puede darse en tres vertientes o de tres maneras o de tres formas diferentes, que son las siguientes. En primer lugar, el derecho entendido como un fenómeno social. Lo primero que tenemos que señalar aquí es que el derecho es el fruto de las relaciones sociales. El derecho no proviene de la naturaleza. No hay lluvia de derecho. Ojalá fuera así. Cuando yo era niño y vivía en mi tierra, Huancayo, donde llueve mucho ya a partir justamente de estos meses, ¿no? Fines de octubre, luego noviembre y diciembre, que se intensifican las lluvias. Recuerdo claramente que los vecinos y yo mismo en la casa, ¿no?, los mayores, ¿no?, nuestros abuelos decían, hay que sacar los baldes para juntar agua, ¿no?, porque a veces el agua escaseaba. Así que nos apropincuábamos, ¿no?, como decían las abuelas, del agua de lluvia, que además era agua destilada, agua pura, ¿no? Ya lo servía. Imagínense si el derecho lloviera, qué bonito sería, ¿no? No hay trabajo en este momento. No se dan problemas, va a llover y entonces caen las gotas del derecho al trabajo y juntamos en baldes y ya solucionamos pues el problema de la escasez de trabajo, ¿no? Y eso no es así, como ustedes lo saben perfectamente. El derecho no crece en ningún árbol. Ojalá el derecho al trabajo, ojalá el derecho a la educación fuesen semillas que se pudieran plantar en algún lugar y luego convertirse en árboles que echaran frutos. De modo tal entonces que si mi hija viniera y me dijera, papá, todavía no decido qué estudiar, ¿no? Yo le digo, no te das problemas, anda ahí a la avenida donde hemos plantado los árboles del derecho a la educación y ahí pues elige el fruto que mejor te parezca y ahí encontrarás el estudio, ¿no? Eso no es así. La teoría del derecho natural es una farsa. La teoría del derecho natural, que explicaba que el derecho proviene de la naturaleza, que, digamos, una suerte de ADN del derecho se encuentra dentro del cosmos y la mente, la razón humana, de una manera inteligente, capta ese ADN cósmico vinculado con el proceso de ordenamiento del universo, y entonces nosotros extraemos los principios sobre los cuales luego construimos normas jurídicas para ordenar la sociedad y tratar de emular con el orden social lo que conocemos como el orden cósmico. Eso no es así. Y sin embargo, esa teoría del derecho natural tuvo una vigencia pues larguísima, ¿no? Ya Platón y Aristóteles habían planteado una suerte de justnaturalismo que estuvo vigente hasta bien entrados los años del siglo XX. Es recién con Hans Kelsen que en la década de los años 20, ¿no?, comienza el despegue del derecho como una ciencia. Y eso acontece precisamente con la publicación del libro del joven jurista vienés titulado Teoría pura del derecho, ¿no? Recién en ese momento podemos entonces encontrar ese tránsito de una metafísica del derecho a una comprensión epistemológica del derecho. Evidentemente, el trabajo de Kelsen es un trabajo pionero,
¿no? Y sobre esa base se ha venido a desarrollar en los últimos años. No quiero yo que se permita una mala comprensión de lo que yo pienso sobre el particular. Por eso quiero aclarar entonces que a pesar de mi reconocimiento necesario a la gran labor del jurista vienés, del maestro vienés Hans Kelsen, sin embargo, yo no soy positivista, ¿no? Pero eso tampoco me convierte en justnaturalista. Pretendo ser un epistemólogo del derecho, pero esta epistemología del derecho ha sido posible porque ha propiciado esa tarea el trabajo pionero de Hans Kelsen, ¿no? Y con Hans Kelsen, entonces, ya logramos precisar lo que los sociólogos del derecho anteriores y por largos siglos también habían estado intuyendo, pero que no tenían cabida frente a la fuerza totémica de la filosofía aristotélica que se había impuesto en la Edad Media, gracias a San Alberto Magno y sobre todo Santo Tomás de Aquino, ¿no? El derecho surge de las relaciones humanas. El derecho surge en el seno mismo de las relaciones sociales. El derecho tiene su origen en las entrañas de las relaciones humanas, ¿no? Brota del seno mismo de las relaciones sociales. Y esto sucede desde que la humanidad es tal, ¿no? Claro, nosotros provenimos de un largo proceso de evolución, pero digamos, cuando hablamos del Homo sapiens sapiens, estamos hablando de aproximadamente pues, unos 600.000 a 900.000 años, ¿no? Atrás. Entonces, cuando este Homo sapiens sapiens, que somos ya nosotros, aunque Giovanni Sartori decía ya en el 97, perdón, en el 2017, que el Homo sapiens se había convertido en un Homus cretinus, gracias a la tecnología de la comunicación que se ha implementado en estos últimos, por lo menos 20 años, y sobre todo en estos últimos 5 a 6 años. No deja de tener razón después de ver lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Da la impresión de que uno un día se hubiera quedado dormido y de repente se despertó un mundo paralelo donde la población mundial en su gran mayoría, por alguna extraña razón, fue presa de la estupidez, ¿no? ¿En qué momento la sociedad se volvió estúpida? Es algo que todavía nos inquiere mucho. Bueno, en fin, pero regresando, y bueno, quienes quieran ampliar sobre este particular, recomiendo la lectura del libro Homo Videns, perdón, sí, Homo Videns, del gran politólogo italiano Giovanni Sartori, que desgraciadamente murió hace un poco más de 2 años atrás. Homo Videns y la sociedad teledirigida. Extraordinario libro, pequeñísimo, pero muy, muy rico de contenido. Bueno, cuando la humanidad, tal como la conocemos ya el día de hoy, que no ha cesado de evolucionar porque seguimos evolucionando, las primeras agrupaciones humanas, ¿no? Eran básicamente familiares, grupos humanos de unos 15, 20, 30 como máximo individuos, ¿no? Se movían de un lado para otro, eran nómadas, errantes, trogloditas, y su labor era básicamente la caza, la pesca y la recolección, ¿no? A estas pequeñas agrupaciones humanas, que son las primeras agrupaciones sociales, los antropólogos las denominan las gens, ¿no? Las gens, del griego gen, que significa origen. Estas gens, ¿no? Repito, eran nómadas errantes, se movilizaban, cazando, pescando y recolectando, de modo tal entonces que satisfacían sus necesidades de alimentación, básicamente pues en función de lo que se cazaba, de lo que se recolectaba, ¿no? Imaginen ustedes a una gen que ya hace 2 semanas que no encuentra nada, por alguna extraña razón, que se mueren de hambre. Y de repente llegan a un lugar donde encuentran una concentración de venados. Así que entonces
el jefe de la gen, siempre las gens tenían un jefe, el hombre más fuerte del grupo, por lo general, y juntamente con los guerreros entonces toman la decisión de ir a hacer la caza, ¿no? La caza con Z. Así que entonces logran cazar a un venado y están que se mueren de hambre. Entonces cuando regresan hasta donde se ha quedado el resto del grupo, todos con el hambre que tienen en ese momento, pues seguramente se habrían abalanzado ahí a quitarse y a arrancharse la carne, ¿no? El que más rápido actuaba, comía, ¿no? El que se quedaba más lento, no comía. Entonces eso generaba pues muchos conflictos. En un momento determinado, seguramente el jefe del grupo habrá impuesto por la fuerza, con seguridad, su decisión de ordenar el procedimiento de la comida, ¿no? Y hoy día ya sabemos, gracias a los arqueólogos, ¿no? Y los antropólogos en cuanto a sus estudios científicos sociales, que se había establecido, y esto es generalizado en todas las gens, primero come el jefe del grupo, el jefe de la gen, y sus mujeres, ¿no? Que solía tener pues 3, 4 mujeres. Después de ellos, comían los guerreros y sus mujeres. Y al final, para el último, lo que quedaba, si quedaba, comían los niños y los ancianos, la parte más débil del grupo. Entonces, estas decisiones se establecieron como usos, y esos usos, con el paso del tiempo, se convirtieron en costumbres. Y como ustedes saben, las costumbres con el paso de los años se convierten en normas. Muy bien, ahí tenemos el origen del derecho. El derecho es un fenómeno social. Surge así, de esta manera. Luego ya con el paso de los siglos, las gens se van a juntar 2, 3 y van a formar tribus mucho más grandes, y por lo tanto entonces las normas de regulación de la conducta van a tener que evolucionar también, porque ahora con un grupo humano más grande, es una tribu, ya no hablamos solamente de 20 o 30 individuos, estamos hablando de 150, 200 miembros. Entonces no falta pues por ahí quien se porte mal, ¿no? Y no va a ser uno, van a ser varios. Entonces, las normas tienen que evolucionar para seguir manteniendo o procurar mantener el orden, ¿ya? Y de esa manera, entonces, el derecho va evolucionando, ¿no? Y así sucesivamente, y no ha parado de evolucionar. Luego ya aparece el Estado, y entonces con el Estado el derecho adquiere una connotación legal proveniente de una autoridad y además con fuerza coercitiva para ordenar su cumplimiento por la fuerza si es que alguien no respetaba el cumplimiento de esa norma. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de derecho objetivo, lo primero que tenemos que señalar es que el derecho es un fenómeno social, ¿correcto? Repito lo que dije hace unos minutos atrás, varios minutos. Ya los romanos sabían esto, ¿no? Hay un viejo aforismo que en latín dice así: ubi societas ibi ius, ubi societas ibi ius. Esto significa, ahí donde hay sociedad, ahí hay derecho. Ahí donde hay sociedad, ahí hay derecho. De modo tal, entonces, que probablemente no haya Estado, pero aún así hay derecho, ¿no? Entonces, la fuente del derecho no es el Estado. La fuente del derecho no es la naturaleza. La fuente del derecho son las relaciones sociales, fundamentalmente. Ya luego con la evolución de las organizaciones sociales y la construcción y definición del Estado, que ha ido evolucionando también a lo largo de los siglos, con la introducción de los aparatos estatales respectivos, entre ellos el legislativo, por ejemplo. Entonces, ese órgano se va a encargar de dar las leyes en nombre del pueblo, ¿no? En nombre de la sociedad. Pero fíjense ustedes que, digamos, en última instancia, esa decisión legislativa
proviene del pueblo, ¿no? Por lo menos en teoría, ¿eh? Que eso suceda o no suceda, sí o más o menos, eso lo dejaremos para el análisis de la ciencia política. Ahora, cuando decimos derecho en su forma objetiva, también estamos haciendo referencia al orden jurídico. Y esa es la razón por la cual entonces puedo yo hacer referencia al derecho boliviano, al derecho chileno, al derecho peruano, ¿no? O sea, me estoy refiriendo al orden jurídico de la nación, lo que se encuentra estratificado jerárquicamente en la famosa pirámide de Kelsen. Y una tercera forma de manifestación objetiva del derecho es la ciencia jurídica. Entonces, por eso que nosotros decimos, estoy estudiando derecho, o sea, estoy estudiando la ciencia del derecho, ¿no? Ahora, aquí, sin embargo, debo yo precisar que no todas las disciplinas integrantes o conformantes del derecho tienen estatus científico. No. En el derecho solamente encontramos dos espacios a los cuales podemos calificar de ciencia. Primero, la teoría general del derecho y luego el derecho penal. El derecho civil no es una ciencia. El derecho constitucional, a pesar de su importancia, no es una ciencia. Y esto se puede verificar y comprobar pues, rápidamente cuando ustedes, ávidos estudiantes de derecho, podrán ver que en el campo del derecho constitucional, básicamente lo que encontramos son pensamientos elaborados por connotados juristas, quienes dependiendo de la mayor o menor fama que estos tengan, entonces se aceptan más o menos, respectivamente, determinadas tesis. Entonces, no es lo mismo el desarrollo del derecho por el profesor Germán Vidar Campos, que en paz descanse, el profesor Héctor Fix Zamudio, que en paz descanse, que la presentación del derecho constitucional que puede hacer pues Luis Alberto Pacheco Manduján, ¿no? Porque yo no tengo la fama que tiene Héctor Fix Zamudio ni tampoco Germán Vidar Campos. A pesar de que tuve la oportunidad de conversar con ellos en un momento determinado y pudimos notar las enormes similitudes que existían en el pensamiento. Sin embargo, se acepta lo que dice Héctor Fix Zamudio porque Héctor Fix Zamudio es Héctor Fix Zamudio. Sería pues imposible que nosotros nos imaginemos que, por ejemplo, si dejo de sostener este objeto cae porque Newton fue quien formuló la ley de la gravedad y la aceptamos porque la formuló Newton, que si la hubiera formulado otro fulano, entonces no aceptaríamos la ley de la gravedad. Eso no es así. No interesa quién haya formulado la ley de la gravedad. Pudo haber sido Newton o pudo haber sido otro. En este caso fue Newton. Pero no es que Newton, por ser Newton, asumimos y aceptamos la ley de la gravedad, sino porque lo que él descubrió es objetivo, es concreto, es real. Eso no sucede, lamentablemente, en el campo del derecho constitucional, que más bien está lleno enormemente de consideraciones metafísicas, sobre todo con la inoculación de esta nociva teoría que ha surgido en estos últimos 10 años, por lo menos un poquito más, quizá 15, conocida con el nombre de neoconstitucionalismo, ¿no? El neoconstitucionalismo en principio no tiene nada que ver con el constitucionalismo, es simplemente un nombre. Y es el nombre que agazapa sobre sí o esconde en realidad lo que ciertamente no es otra cosa más que justnaturalismo. Así que como dice la gran maestra yacuchana, extraordinaria criminóloga, ¿no? Rosa Mavila, se trata de vino viejo en odre nuevo, ¿no? Vino viejo en odre nuevo. Así que cuidado con ese neoconstitucionalismo, que en realidad es un engañamuchachos. Ahora, no me crean a mí,
vean, por ejemplo, estudien las apreciaciones que tiene alguien que tiene suficiente autoridad para que se le pueda atender al profesor Manuel Atienza, ¿no? Quien hace referencia precisamente a que la creación más nociva que se puede haber hecho en estos últimos años y haberla introducido en el campo del derecho constitucional es ese famoso neoconstitucionalismo tan pernicioso que nos habla de valores y nos habla de moral, cosa que es completamente ajena al derecho, pero que además el problema no radica siquiera en eso, sino que a través de estas consideraciones nos inculcan los valores de cierto sector político determinado, que no tiene que ver precisamente con la consecución de un Estado de Derecho. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En el campo del derecho, solo en la teoría general del derecho y el derecho penal tienen el carácter de ciencia. Obviamente estamos hablando de una ciencia social, no estamos hablando de una ciencia natural. Y esa es la tercera forma como se manifiesta el derecho de manera objetiva. Pero ninguna de estas tres manifestaciones tendría sentido si es que no echara a andar, ¿no?, en la práctica cotidiana. Y eso es precisamente a lo que denominamos el derecho subjetivo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho subjetivo? Es el poder y la capacidad que tiene la persona para hacer o dejar de hacer siempre que no se afecte intereses ni derechos de terceros. Eso es el derecho subjetivo, ¿no? Es el poder que yo, que ustedes, que cada ciudadano libre en este mundo tiene para poder elegir entre hacer o no hacer, siempre y cuando ese hacer no afecte derechos de terceros, siempre y cuando ese no hacer no afecte derechos de terceros. Es un hacer o no hacer que tiene límites. Ya lo decía el viejo maestro que fue presidente mexicano, además, ¿no? Primer presidente indígena, Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Ok? Ahora, no siempre la humanidad ha tenido y gozado de este derecho, ¿no? Solamente sectores privilegiados. Durante el periodo de la esclavitud, los esclavos no tenían derecho pues, a nada, absolutamente a nada, ¿no? Ni siquiera a la vida. En el periodo del feudalismo, ¿no?, con la presencia de los señores feudales, eh, fueron desapareciendo los esclavos, pero los campesinos tampoco eran tan libres como se hubiera esperado. En la práctica estaban casi esclavizados, ¿no?, al poder del señor feudal. Y ciertamente no tenían mayores derechos. Se les había reconocido algunos, pero nada más, ¿no? Tras la Revolución Francesa, progresivamente pues se van conquistando derechos, ¿no?, a veces de forma violenta, como por ejemplo el derecho a las 8 horas de trabajo, el derecho a una remuneración digna y acorde para poder vivir no en la riqueza, sino más bien para poder vivir dignamente, ¿no? El derecho de la mujer a votar, por ejemplo, elegir y ser elegida, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que viene recién en nuestros tiempos. Entonces, se enriquece el derecho en el proceso de evolución, razón por la cual el día de hoy podemos señalar que ante la pregunta, ¿qué es el derecho?, la respuesta pues no podría ser simplemente el derecho es un conjunto de normas jurídicas que ordenan la vida de los hombres y mujeres en sociedad. Esa respuesta no es que esté incorrecta, sino que es una respuesta insuficiente, incompleta, porque solamente ha hecho referencia a la ley, es decir, a la manifestación del derecho, entendido en un sentido objetivo, vinculado con el orden jurídico. Pero ¿y todos los otros componentes? Entonces, claro, una persona que no va a la facultad de Derecho, ¿no?, y no tiene conocimiento de esto, es como nosotros, ¿no? Nosotros utilizamos nuestros teléfonos celulares, no tenemos ni la menor idea de cuál es la física de la mecánica cuántica que se encuentra tras el funcionamiento de nuestros aparatos celulares y sin embargo lo utilizamos, ¿no? No hemos tenido que ir a la universidad a estudiar física para poder manejar nuestros teléfonos celulares. Igual, las personas que no se han vinculado con el derecho, en términos generales,
tienen una noción de que les permite diferenciar, por lo menos intuitivamente, qué es lo justo de lo injusto, o por lo menos qué es lo legal de lo que no lo es, ¿no? Porque a veces hay cosas que son injustas, pero sin embargo legales, entonces la gente lo tiene claramente establecido. Por ello, a las personas, ¿no? A la gente que no estudia derecho, ¿no? Le podemos pues pasar por alto esa definición del derecho, ¿no? Derecho es un conjunto de normas que ordenan la vida de los hombres en sociedad. Perfecto, eso lo puede decir cualquier persona, pero cuando se le pregunta a un estudiante de derecho, y cuando digo estudiante de derecho estoy hablando de abogados, jueces, fiscales, ¿no? Porque todos somos estudiantes de derecho, ¿no? Ustedes, yo soy un estudiante de derecho, ¿no? Como decía Eduardo J. Couture, el gran procesalista uruguayo, abogado que deja de estudiar cada día es menos abogado. Por ende, una tarea fundamental nuestra, ¿no? de carácter personal, es que tenemos que estudiar permanentemente. Entonces, dejando de lado, ¿ya?, a estas personas que entienden al derecho solo como ley, si le preguntamos a un estudiante de derecho, ¿qué es el derecho?, tendría que responder haciendo una explicación de todo este proceso que acabo de explicar. Y si a alguien se le olvida, entonces le recomiendo que lea el libro del famosísimo maestro catalán, Albert Calzamiglia, desgraciadamente fallecido el año pasado, como se está yendo la gente de valor en este mundo, cada vez más, en este libro titulado Introducción al Derecho, ¿ya?, que ustedes pueden encontrar seguramente en las bibliotecas de vuestras universidades. Muy bien. Hecha entonces esta explicación, ese es el marco general en torno al cual nosotros partimos para poder hacer una precisión sobre la labor epistemológica, es decir, científica del derecho, ¿ya? Y esto es algo que quisiera yo, por favor, que tengamos muy en cuenta cómo y qué valor tiene la aplicación del método científico en el ámbito jurídico. Muy bien, utilicemos entonces estas diapositivas. El método científico, obviamente, aplicado al ámbito jurídico, y esto nos servirá luego para poder establecer la teoría del caso, ¿no?, y la imputación de la acción a una persona determinada, ¿ok? El método científico. Comencemos con una reflexión que dice así: la cosa más bella que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de toda verdad y ciencia. ¿Qué cosa? Lo misterioso, el misterio. Es la fuente de toda verdad y ciencia. Porque claro, cuando uno se encuentra con algo misterioso, al ser humano le surge esa capacidad innata que tiene de curiosear, ¿no? Somos curiosos. Y entonces queremos saber qué es eso misterioso, por qué es así. Entonces, por eso es que acá, cuando leemos en esta reflexión, la cosa más bella que podemos experimentar es lo misterioso, es la fuente de toda verdad y ciencia. Aquel para quien esa emoción es ajena, o sea, la persona para quien esa emoción es ajena, aquel que ya no puede maravillarse y extasiarse ante el miedo, vale tanto como un muerto. Sus ojos están cerrados. ¿Quién dijo esto? Albert Einstein. En un texto publicado en 1930 titulado What I Believe, es decir, ¿qué creo? ¿Qué es lo que yo creo? ¿O en qué creo? Ciertamente, ¿no? La persona que ya no tiene capacidad de sorprendimiento, capacidad de maravillarse por las cosas misteriosas del mundo, no estoy hablando de esoterismo, sino estoy hablando del misterio que encierra la realización de algunos fenómenos propios de la naturaleza, de la sociedad, de la constitución psicobiológica que tiene el ser humano. Yo es como si estuviera muerto, ¿no? Es como si estuviera muerto.
¿Ya? Entonces tengamos eso muy en cuenta. En los próximos minutos vamos a asistir a una lluvia que probablemente será de tipo diluvial, ¿ya? Pero es una lluvia teórica la que vamos a esparcir aquí a través del Zoom en este momento. ¿Qué es la ciencia? Si Kirchmann, como Marx, se hubieran esperado un poquito más antes de lanzar esas afirmaciones tan equívocas con las que partimos en la clase esta tarde, quizás hubieran tenido tiempo para la reflexión, pero no lo tuvieron, ¿no? Además, la ciencia del siglo XIX tampoco estaba tan desarrollada como lo es el día de hoy. Pero claro, en comparación con el siglo XVIII, XVII, XVI, era lo máximo que había en ese momento, ¿no? ¿Qué es hoy la ciencia? A ver, vamos a ver este vídeo para poder motivarnos sobre el particular, ¿ok? Presten mucha atención. ¿Qué tiene de especial la ciencia? El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial: el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz, hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hace en las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá: esto es una verdad absoluta, sino esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral. Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y éstas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad. Pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven.
Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos 3 actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Curiosamente. Si te gustó este video, compártelo. Bien. Eso como motivación, por supuesto, ¿no? Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la ciencia? Bueno, en realidad es una pregunta problemática, ¿no? Porque, digamos, hay cierto consenso sobre partes nucleares de lo que significa la ciencia, pero en cuanto a la metodología, ¿no? Al qué hacer científico siempre se encuentran diferencias, ¿verdad? No obstante, a ver, conozcamos algunas de estas reflexiones. Scire simpliciter est cognoscere causam propter quam res est et non potest aliter se avere. ¿Quién dijo esto? Aristóteles, en la primera parte de los Segundos Analíticos de su famoso libro El Organón. El Organón, donde se encuentra precisamente toda la compilación de lógica de Aristóteles. ¿Qué significa esto? Significa saber o el conocer significa alcanzar o comprender la causa misma de las cosas en tanto ellas son y por lo cual no pueden ser diferentes. Pero ¿cuándo dijo esto Aristóteles? Bueno, hace 2400 años. Evidentemente que esa era la ciencia de su época, ¿no? La ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables que, obtenidos de manera metódica y verificados en su contrastación con la realidad, se sistematizan orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza, cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos. Ezequiel Anderegg en su libro Técnicas de Investigación Social. Este ya es más cercano, ¿no? En el siglo XX, aunque esta definición es todavía muy abierta. La ciencia es conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Mario Bunge, el gran Mario Bunge, fallecido desgraciadamente hace poco, después de haber cumplido 100 años, en su librito muy pequeñito, La ciencia, su método y su filosofía. Esta, sin embargo, es una de las primeras definiciones que Mario Bunge ofreció de la ciencia y que él mismo fue modificando con el paso del tiempo. Como por ejemplo, eso de que la ciencia es exacta siempre, en todos los casos, el propio Mario Bunge eliminó esa consideración, ¿no? Porque hay ciencias que no son exactas, por ejemplo, las ciencias sociales, ¿no? Pero de todas estas, probablemente esta sea una de las mejores, de las definiciones, quiero decir. La ciencia es un sistema de conceptos acerca de los fenómenos y leyes del mundo externo o de la actividad espiritual de los individuos. Cuando hablamos de la actividad espiritual de los individuos, estamos hablando de los hechos sociales, ¿no? Cuyo contenido y resultado es la reunión de hechos orientados en un determinado sentido de hipótesis y teorías elaboradas
y de las leyes que constituyen su fundamento, así como de procedimientos y métodos de investigación, todo lo cual permite prever y transformar la realidad en beneficio de la sociedad. Digamos, aquí hay una definición que combina lo teórico con lo práctico. O sea, ¿para qué hacemos ciencia? No solamente hacemos ciencia para tener un conocimiento, sino para poder luego, con ese conocimiento, a través de los procedimientos y métodos correspondientes, poder transformar la realidad en beneficio de la humanidad, ¿no? Dos fueron los científicos, los epistemólogos, que nos ofrecen esta concepción de la ciencia, Kedrov y Spirkin en su libro La ciencia. Bueno, como fuere, ¿qué es, cuál es la estructura del conocimiento científico? Es decir, ¿cómo se estructura internamente toda forma de conocimiento que se precia de ser ciencia? Para poder explicar ello, tenemos que establecer cuáles son los elementos constitutivos de la ciencia. Y son dos. En primer lugar, el elemento descriptivo, donde tenemos proposiciones que enuncian las propiedades de determinados objetos que se captan a través de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, después de haber probado varias veces la sal, y entonces lanzo la proposición, la sal tiene un sabor salado, ¿no? Parece que no hay ninguna novedad sobre el particular, pero sobre la base de esa proposición, luego se hará la investigación correspondiente para saber qué es lo que causa esta propiedad de sabor de la sal, ¿no? Pero si lo llevo al campo de los hechos sociales y veo repetidamente, por ejemplo, que en una determinada tribu, a los aproximadamente 12 años de edad, a los niños se les obliga a participar en una ceremonia de circuncisión, gracias a lo cual, después de esa ceremonia, estos niños dejan de ser considerados niños y ya son considerados adultos. Entonces, trato de explicar ese hecho social a través de una proposición y puedo yo lanzar la hipótesis siguiente. A los 12 años de edad, los integrantes de la tribu de los Trobriand en la Polinesia realizan un acto ritual por el cual dejan de ser niños para pasar a convertirse en hombres. Fíjense, ahí tenemos una proposición que está enunciando ya no solamente una propiedad de una cosa, sino la propiedad de un hecho social que se viene repitiendo en estos últimos 3 años que lo he estado viendo. Y cuando he preguntado si esto es así desde ahora o desde mucho tiempo atrás, me dicen esto viene desde tiempos inmemorables, siempre ha sido así. De modo tal entonces que es una característica por el cual se entiende el paso de la niñez a la adultez. Entonces estoy lanzando una proposición fáctica, pero del mundo de los hechos sociales, ¿no? Entonces, el elemento descriptivo que se manifiesta en la proposición, ¿no?, que enuncia las propiedades de los objetos naturales o sociales, es fundamental. Esas proposiciones son obtenidas de modo sensible, porque nosotros podemos, a través de los sentidos, ver, oler, palpar, degustar, oír, ¿no? En el caso de la sal, sentimos a través del gusto, ¿no? En el caso de las comunidades Trobriand, lo estamos viendo esos hechos rituales en los últimos 3 años. Hay un factor psicológico en este caso, ¿no?, que es precisamente la actividad humana que se lleva a cabo para poder conectar los diversos hechos que luego van a conformar todo un sistema, es como un rompecabezas, ¿no? Ese elemento psicológico tiene que ver precisamente con la observación. Y finalmente, lo psicológico se convierte en una actividad pensante, intelectual.
¿no? Y ello nos permite entonces, en el caso que fuere, ¿no?, elaborar axiomas, es decir, proposiciones que después ya no necesitan ser demostradas. ¿Ok? Eso en cuanto respecta al elemento descriptivo. Pero hay un segundo elemento que juntamente con el descriptivo constituyen, ¿no?, el conocimiento científico. Este elemento, el segundo, es el elemento lógico-racional. Se dice que este elemento resulta de la adquisición de nuevos conocimientos. Pero no solamente es obtener nuevos conocimientos como quien estuviera absorbiéndolos, así como la esponja absorbe agua. No, sino que la adquisición de esos nuevos conocimientos viene dada tras la explicación y comprensión de los objetos descritos. ¿Ya? Entonces, no solamente es acumular conocimientos, sino explicarlos y comprenderlos. ¿Correcto? Entonces, de esta manera, esos conocimientos que se adquieren por explicación y comprensión se van sistematizando y con ellos se va desarrollando el entendimiento del objeto descrito. Y se cumplen además dos funciones. En primer lugar, aumenta nuestro conocimiento y en segundo lugar, esclarece nuestro pensamiento, esclarece las dudas que nosotros tenemos sobre determinados aspectos de la vida natural o social. ¿Correcto? Y he ahí los elementos constitutivos entonces de la ciencia. Ahora, esos dos elementos, el descriptivo y el lógico-racional, no actúan independientemente, sino al contrario, se establece una relación muy estrecha entre ambos para poder lograr formar el conocimiento científico completo del objeto. Es decir, ya no solamente expresar una visión particular sobre un determinado fenómeno, sino en realidad desarrollar un conocimiento holístico, ¿no?, que explique la totalidad del objeto estudiado en sí mismo y en relación con el ambiente en el cual se encuentra. Para ello es necesario entonces que el científico comience preguntándose, ¿no?, ¿cómo es el objeto? Es lo primero. ¿Cómo es el objeto? Al responder a esta pregunta, nosotros formularemos una proposición descriptiva. Una proposición descriptiva. ¿Ok? Y una vez descrito ese objeto, formularemos la pregunta, ¿por qué es así el objeto? Con ello, entonces, daremos una explicación lógico-racional de ese objeto que estamos investigando. De estos dos elementos, tanto el descriptivo como el lógico-racional, el segundo es el que desarrolla el entendimiento del objeto descrito, para lo cual cumple con dos funciones. Primero, ya dijimos, aumenta nuestros conocimientos y segundo, los esclarece. ¿Ok? Ahora, ¿esto se aplica en el campo del derecho penal? Sí. Por ejemplo, si nos preguntamos cómo es el objeto, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es el delito? Y entonces tendremos que decir que en el mundo de derecho germano-románico, el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Con esta expresión, lo único que he hecho ha sido describir mi objeto de estudio, el delito. Pero ahora viene la pregunta, ¿y por qué es así? ¿Por qué el delito es típico, antijurídico y culpable? Y entonces ahí ya tendré que explicar de manera lógica, racional, coherente, de dónde proviene la tipicidad, cuál es su relación con la antijuricidad, cómo sintéticamente esas dos categorías forman el injusto penal y cómo es que luego, recién después de establecido el injusto penal, se puede establecer una sanción para quien merece obtenerla, es decir, la pena, ¿no?,
que seguramente se le va a imponer, ¿ok? Entonces, el derecho no escapa, no es ajeno al conocimiento científico. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber distinguir, ¿ya?, las ciencias formales de las ciencias fácticas. En el primer caso, las ciencias formales son las ciencias que se encargan del estudio de figuras, de números, de signos, ¿no?, de símbolos, etcétera. Razón por la cual ahí solamente vamos a encontrar dos ciencias, la matemática y la lógica, pero eso es algo que nosotros no hemos venido a estudiar aquí. De hecho, justamente por no estudiarlo, terminamos estudiando Derecho. Y luego, el otro grupo, ¿no?, el de las denominadas ciencias fácticas, donde se encuentran las ciencias de los hechos, ¿no? Mario Bunge hace una muy bella definición sobre la diferencia entre estas dos ciencias, diciendo: esta ramificación tiene en cuenta el objeto o tema de las respectivas disciplinas. También da cuenta de la diferencia de especie entre las proposiciones que se proponen establecer, las ciencias formales y las fácticas, pues mientras las proposiciones formales constituyen en relaciones entre signos, las proposiciones de las ciencias fácticas se refieren en su mayoría a entes extracientíficos, es decir, a sucesos y procesos. ¿Cuánta razón? Efectivamente, ¿no? Las proposiciones de las ciencias formales consisten en establecer relaciones entre signos. Por ejemplo, si yo digo, el cuadrado tiene 4 lados, ¿no? Claro, alguien me dirá, pero eso es tautológico. Sí, pero no deja de tener cierto valor, porque lo que se va a establecer en esta proposición es precisamente la relación entre los signos lingüísticos cuadrado y el signo lingüístico 4 lados. Mientras tanto, en el caso de las ciencias fácticas, o sea, las ciencias que se refieren a los hechos, en este caso sus proposiciones se encuentran fuera del campo científico, pero pueden ser objeto del conocimiento científico. Por ejemplo, a ver, ¿por qué acontece el fenómeno del niño? Eso es un hecho extracientífico, ¿no es cierto? Es un hecho de la naturaleza. Sin embargo, si yo me dedico a estudiar sesuda y responsablemente cómo acontece el fenómeno del niño, entonces tendré una explicación ya no solamente para conocer ese fenómeno, sino ahora para poder explicarlo de manera lógico-racional. ¿Ok? Carlos Santiago Nino, gran epistemólogo, ¿no?, del siglo XX y muy vinculado al mundo del derecho, nos deja una reflexión que es fundamental a la hora de decidir estudiar derecho. ¿Qué dice Carlos Santiago Nino sobre el particular en su introducción al análisis del derecho? Dice: ni la observación, ni la generalización, ni el uso hipotético deductivo de aserciones, ni la mensura, o sea, ni la medida, ni la utilización de instrumentos, como por ejemplo en el laboratorio, ¿no?, ni la construcción, ni todos ellos juntos pueden ser tenidos como esenciales para la ciencia, porque se pueden encontrar unas ramas científicas en donde no se usan esos criterios o tienen poca influencia. No son ni necesarios ni suficientes en forma absoluta, pero pueden estar presentes en mayor o menor grado y contribuir a garantizar lo que reconocemos como científico. Su desaparición conjunta remueve de una actividad el carácter científico, pero su presencia en alto grado crea condiciones reconocidas como preeminentemente científicas. Otra gran verdad. Imaginen ustedes la matemática. Todos nosotros hemos hecho matemática en el colegio durante toda la primaria y secundaria. 11 años de nuestras vidas. Inclusive cuando ingresamos a la Facultad de Derecho,
en el primer año, ¿no? Bueno, ahora hay estudios generales, pero al fin y al cabo se estudia casi lo mismo. Hasta en estudios generales se estudia matemática, siendo la carrera que yo he elegido la de Derecho. Ahora, pregunto yo, díganme, cuando el profesor de matemáticas nos enseñó, por ejemplo, el teorema del triángulo rectángulo, que dice, en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es el teorema del triángulo rectángulo. La pregunta es, ¿en qué laboratorio verificamos de que eso es verdadero? En ninguno, ¿verdad? Porque la matemática no necesita de verificación empírica para reconocer la validez de sus desarrollos científicos. Entonces, por eso es que Carlos Santiago Nino dice, ni la observación, ni la generalización, ni el uso hipotético deductivo de aserciones, ni la mensura, ni la utilización de instrumentos, ni la construcción, ni todos ellos pueden ser tenidos como esenciales para la ciencia. Habrán algunos que no tengan ninguno de estos requisitos. Ya eso no es ciencia, pues definitivamente, ¿no? Habrán otras formas de conocimiento que tienen pocos de estos elementos. Bueno, el valor científico que están desarrollando será menor a que cuando hacemos ciencia recurrimos pues a todos los menesteres necesarios y de bioseguridad para poder llevar a cabo nuestras investigaciones, ¿no es cierto? En el caso del derecho, ¿verdad?, es sobre la base de las investigaciones sociales. Ahora bien, en ese marco, ¿qué es lo necesario de hacer al empezar una investigación? Y ya no solamente vamos a hablar aquí de una investigación científica, una investigación monográfica, no, sino ¿qué es necesario para establecer también una investigación judicial? Bueno, fiscal en todo caso. Para estos efectos necesitamos estos criterios, ¿no? Delimitar la investigación, su pertinencia, factibilidad económica, personal, temporal, seleccionar la muestra, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero, a ver. Cuando el investigador policial o el investigador fiscal se encuentra en una escena del crimen, la pregunta es, ¿qué pasó en este caso? ¿Qué pasó en este caso? ¿No es cierto? Por ejemplo, veamos a ver el siguiente vídeo para poder hacer la explicación sobre el particular. Es el vídeo de un hecho bastante brutal, ¿ya? Y que ustedes además conocen muy bien porque aconteció en Ayacucho. A ver, presten atención. Aquí partimos de la pregunta, ¿qué es lo que quiso hacer este sujeto? Adelante. Guarda atrás y ya ven lo que vieron en las cámaras. 1:43, Arlet Contreras trata de protegerse detrás del mostrador. El recepcionista no puede creer lo que ve. Adriano Pozo, sin ropa, ha bajado insultándola, obligándola a volver a subir con él, para acabar lo que ni siquiera llegaron a empezar. El cuartelero trata de entrar en razón a este muchacho que jala a la chica, quien opone resistencia con todas sus fuerzas. Él es más fuerte. Mientras ella inútilmente busca la salida del hotel, el chico de recepción toma su celular y llama a alguien pidiendo ayuda, viendo cómo el hijo del regidor de Huamanga logra regresar a Arlet al segundo piso. Pero no llegan a subir del todo porque ese borracho se da cuenta que el recepcionista está llamando a serenazgo
Regresa a arrancharle el teléfono. Le dice: voy a hacer que mi papá te haga pagar caro si sigues llamando. Arlette trata de volver a esconderse en la oficina de administración y el tipo, sin importarle tener su humanidad al aire, vuelve a sacarla de allí. Esta vez es más brutal. Ambos tropiezan. Ella desde el piso, entonces siente que este desquiciado la coge de los pelos y, como si fuera un trapo, la vuelve a subir por las escaleras. Ella logra zafarse por tercera vez. Ahora, el chico de la limpieza ya está ahí y entre dos logran reducir a un sujeto que ya no volverá a tocar más a la muchacha. Guarda atrás y ya ven lo que vieron en las cámaras. Bien. Ahí tenemos entonces un hecho, ¿no?, que debe ser investigado. Obviamente tiene que ser investigado por la fiscalía. Ya sabemos cómo terminó ese caso, ¿no? Pero la primera pregunta que tiene que hacerse el investigador, el policía por un lado y el fiscal por otro, el policía como director operativo de la investigación y el fiscal como director jurídico de la investigación, ¿no? La primera pregunta que se tiene que formular ahí es: ¿qué pasó en este caso? Y para responder esa pregunta, ¿qué pasó? Utilizando la metodología belseliana, propia y dominante en el Perú, de la investigación judicial, primero hay que responder a la pregunta: ¿cuál era la finalidad de este sujeto cuando hizo lo que hemos visto? A ver, yo quisiera, para que esto sea dinámico, que alguien libremente, ¿no?, quien quiera participar, que me responda esta pregunta. De lo que hemos visto, ¿cuál creen ustedes que era la finalidad de este sujeto? ¿Alguien? Doctor, la finalidad era que la agraviada esté sujeta a su poder, a su control de él, y que regrese a la habitación. Ajá. Ya, correcto, muchas gracias. ¿Alguien más? Doctor, sería tener relaciones sexuales sin el consentimiento de la agraviada, una violación. Tener relaciones sexuales, o sea, violar, ¿no? Una violación. Correcto. Exactamente. Muy bien, gracias. Alguien ha levantado la mano, pero no puedo ver quién es. ¿Alguien más? Bueno, era yo, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Justamente era lo mismo, ¿no? Obligarla a mantener relaciones sexuales, obviamente una violación. Correcto. Muy bien, perfecto. 3 de 3 nos dicen que la finalidad evidentemente era violar. Volvamos a ver el vídeo, porque ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Ok? A ver. Presten mucha atención a los detalles, ¿eh? Guarda atrás y ya ven lo que vieron en las cámaras. 1:43, Arlette Contreras trata de protegerse detrás del mostrador. El recepcionista no puede creer lo que ve. Adriano Pozo, sin ropa, ha bajado insultándola, obligándola a volver a subir con él, para acabar lo que ni siquiera llegaron a empezar. El cuartelero trata de entrar en razón a este muchacho que jala a la chica, quien opone resistencia con todas sus fuerzas. Él es más fuerte. Mientras ella inútilmente busca la salida del hotel, el chico de recepción toma su celular y llama a alguien pidiendo ayuda, viendo cómo el hijo del regidor de Huamanga logra regresar a Arlette al segundo piso. Pero no llegan a subir del todo porque ese borracho se da cuenta que el recepcionista está llamando a serenazgo. Regresa a arrancharle el teléfono. Le dice: voy a hacer que mi papá te haga pagar caro si sigues llamando. Arlette trata de volver a esconderse en la oficina de administración y el tipo, sin importarle tener su humanidad al aire, vuelve a sacarla de allí. Esta vez es más brutal. Ambos tropiezan. Ella desde el piso, entonces siente que este desquiciado la coge de los pelos y, como si fuera un trapo, la vuelve a subir por las escaleras.
Ella logra zafarse por tercera vez. Ahora, el chico de la limpieza ya está ahí y entre dos logran reducir a un sujeto que ya no volverá a tocar más a la muchacha. Bien, la pregunta es, ¿la finalidad de este sujeto era matar a esta persona? Vuelvo a preguntar, a ver, libremente. No podemos ver. Doctor, que la quiere buenas matar. tardes. Puede decirse que no, realmente. La finalidad que tenía este joven, bueno, para mi parecer, doctor, aparte de la violación que ya lo mencionaron, son las agresiones contra ella, porque fehacientemente se ve que la golpea, entonces él tiene intención, la intención es maltratarla, y aparte ultrajarla, pues, ¿no? Que es lo que se ve, porque se ve la agresión que él tiene, la agresión física contra la señorita, ¿no? Ya, ok. O más bien podríamos decir que para violarla, para someterla, era necesario golpearla, maltratarla, ¿no es cierto? De hecho que sí. Sí, doctor. Claro, utilizar la violencia. Así El es. uso de la violencia, doctor, es un elemento del tipo penal de violación sexual. Ajá, muy bien, correcto. Entonces, ahí queda claro. Ahora, veamos otro vídeo. ¿Ya? A ver. Atención. Es el llanto desesperado de una mujer que se encontró cara a cara con la muerte. ¡Encima me vas a matar! ¡Me quieren matar con un cuchillo! Parado frente a ella, su expareja, Eder Clemente Huarcaya, quien cuchillo en mano intenta silenciarla para siempre. Pero Andrea Rafael Tardío, de 36 años, hizo hasta lo imposible para no convertirse en una nueva víctima de feminicidio. Asegura que su verdugo la citó con engaños para supuestamente darle dinero para la manutención de su hija de 5 años. Sin embargo, todo era un macabro plan para matarla. Y cuando yo toqué, él abrió y me cogió de aquí y me lanzó al pasadizo. Y después me agarró a golpes, me tiró y después me di cuenta ya en ese momento venía él con el cuchillo ya en la mano ya. Y yo abrí la puerta y justo pasaba una chica que mientras yo gritaba ella solo miró y él volteó y se entró al fondo de su cuarto. Con lo que no contaba este asesino en potencia era que su víctima registraría sus ataques. Cuando se da cuenta de que ella la estaba grabando. Bien. Nueva pregunta. ¿Podemos decir en este caso que había intención de matar? ¿Libremente? Claro, por supuesto. Evidentemente, doctor. Evidentemente, ¿no es cierto? Definitivamente sí. Evidentemente. Aquí era un feminicidio, Claro, tenía la por intención de matarlo. Toda la intención. Puede haber, tal vez, doctor, ha sido, tal vez únicamente puede haber sido una amenaza, ¿no? Mostrar con el cuchillo también. Bueno, también podría ser, pero ya cuando uno tiene un cuchillo en la mano, ¿no? Y le ha dado con el cuchillo, hay heridas ahí, evidentemente que muy probablemente, eso ya se tendrá que investigar, pero por lo menos queda claro de que sí había intención de matar. Ahora, en el otro caso, hay golpes, hay jaloneos, pero evidentemente la acción no revela la intención de matar, ¿no es cierto? Correcto. Muy bien, entonces ese es el punto. Volvamos nuevamente entonces a las diapositivas. Fíjense ustedes, para poder establecer metodológicamente, ¿no? Metodológicamente, ¿qué es lo que ha pasado? Primero tenemos que preguntarnos cuál fue la intención del sujeto o de la persona que vamos a investigar. Entonces tenemos que delimitar nuestra investigación, etcétera, ¿no? Hacer todos los elementos necesarios, los que quepan, por supuesto, pero fíjense, al final, elaborar la hipótesis del caso. Entonces, si en el primer caso, que sucedió en Ayacucho, mi pregunta es, ¿cuál fue la intención del sujeto? Todos los que han participado en
dando sus apreciaciones, han dicho, la intención era violarla. La intención era lesionarla primero para violarla después. Esa es la hipótesis. Ahora esa hipótesis hay que verificarla. En el segundo caso, la pregunta es, ¿cuál es la intención del sujeto? Cuchillo en mano. Bueno, la intención es matar a esta mujer, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, cuando respondemos a esa pregunta, entonces ya tenemos nuestra hipótesis, ¿ok? La pregunta es, ¿eso hacen todos nuestros fiscales? Seguramente que muchos sí, o quizá pocos, pero es algo que tienen que hacer todos los fiscales penales a la hora de recibir un caso. ¿Para qué? Para poder esclarecer los hechos. No es por otra cosa. ¿Por qué el fiscal de Ayacucho entonces estableció en su hipótesis que la intención de ese sujeto era la de querer matar a esta joven que el día de hoy es representante de Ayacucho en el Parlamento? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Bueno, manifiestamente pues porque hubo mucha influencia de los medios de comunicación, presión política seguramente, y por eso decantó él en feminicidio. Pero desde el saque estaba mal, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que, como dice Jesús Mosterín en su libro Epistemología y Racionalidad, el primer deber de los intelectuales, y en este caso hablamos de los fiscales, es ser intelectualmente honestos y reconocer la realidad tal como es. Quiero subrayar eso. El primer deber de los intelectuales, y agrego de los fiscales, es ser intelectualmente honestos y reconocer la realidad tal como es. Nosotros no podemos torcer la realidad, porque eso inclusive viola el principio de legalidad. Y los fiscales, por mandato de la Constitución y del artículo primero de su ley orgánica, el decreto legislativo 052, son garantes de la legalidad. No es una cuestión de poder, no es una cuestión de sojuzgar a nadie, sino que es cuestión de llegar a conocer la realidad tal como es. Para eso es la ciencia. Si no hacemos ciencia, haremos ideología. Y si empezamos a hacer ideología desde el Ministerio Público, pues agarren sus maletas y múdense a otro lugar, porque en cualquier momento cualquiera puede terminar en la cárcel. Entonces, el esquema de los varios momentos de la investigación implica precisamente con la idea, ¿no? A ver, la pregunta es, ¿cuál fue la intención de ese sujeto? ¿Cuál fue la intención de ese sujeto? Lanzo mi hipótesis, ¿no? Quiso violarla. Listo. ¿Cómo voy a verificar esa hipótesis? Recolectando información de datos primarios, secundarios. Voy a realizar mi esquema, mi matriz de análisis de investigación. Delimito el espacio donde me voy a mover. Sigo recopilando más datos a través de la declaración testimonial de la agraviada, del agraviado, de la propia declaración del investigado, testigos, cámaras, fotos, o sea, todos los elementos que sean necesarios. Finalmente, paso a hacer mi análisis de trabajo en gabinete, por eso es que el fiscal debe razonar y trabajar en equipo, para eso se han inventado en el modelo acusatorio las fiscalías corporativas, para que se trabaje en gabinete, se trabaje conjuntamente, y luego emitir el informe final. Y ese informe final es el que en el campo judicial va a constituir precisamente pues, la decisión del fiscal de formalizar investigación preparatoria para poder seguir llevando a cabo las investigaciones que seguramente podrán terminar luego de superada la etapa intermedia en un juicio. ¿Ok? Todos los fiscales deberían entonces trabajar con una matriz de consistencia lógica. Esta matriz es fundamental. ¿Ok? Nos planteamos el problema. ¿Qué es
lo que constituía la finalidad del sujeto. ¿Por qué ese sujeto iba a llegar a cometer tal cosa? ¿Cuál es mi objetivo general? Establecer la verdad. Mis objetivos específicos, recopilar todos los medios necesarios para poder contribuir con el esclarecimiento de los hechos. Planteo mi hipótesis, que generalmente siempre va en una condición de causalidad, ¿ya? Y comienzo entonces a investigar cada uno de los elementos, ¿no? La formulación de la hipótesis tiene que ver precisamente en esa relación estrecha y necesaria entre el planteamiento del problema, que siempre se da a través de una pregunta: ¿cuál fue la intención del sujeto? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál fue la intención del sujeto? Y la respuesta que yo dé a esa pregunta, esa es la hipótesis. Entonces yo podría decir, ¿no? En el segundo caso, si el sujeto tenía en su mano un cuchillo, entonces la intención era matar a la mujer. En el primer caso podría decir, si el sujeto estaba desnudo en un hotel y la jaloneaba a la mujer para devolverla a la habitación, entonces su intención era violarla. Entonces, fíjense, la hipótesis viene a ser la respuesta a la pregunta. Pero todos tenemos que partir con esa pregunta, ¿ok? La estructura de la hipótesis siempre es, o casi siempre, tiene esta definición. Si A es, entonces B es. La variable independiente es la parte inicial. A es. Y la variable dependiente es la siguiente. B es. Vuelvo a colocar el ejemplo, ¿no? Si el sujeto tenía la mano en el cuchillo, entonces su intención era matar a la mujer. Muy bien. Felizmente esta mujer no murió, no la mató, pero podemos quedarnos en grado de tentativa. Por lo tanto, entonces, mi investigación tiene que dirigirse al análisis de la variable independiente. O sea, el sujeto tenía la mano en el cuchillo. Entonces, le preguntaremos, ¿y para qué tenía usted la mano en el cuchillo, señor? Seguramente el sujeto nos va a querer mentir, nos va a decir, no, yo solamente quería asustarla porque ya estoy cansado de esta mujer, bla, 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 bla. ¿No es cierto? Bueno, y si solamente quería asustarla, entonces, ¿por qué esta mujer tiene cortes de cuchillo en la mano? ¿No es cierto? Entonces ya lo empezamos a enredar al sujeto y eso nos llevará a la conclusión de que su intención era querer matar a la mujer, que es la variable dependiente. ¿Ok? En el caso, el otro del hotel en Ayacucho, si la variable independiente es jaloneos, el hombre está desnudo, están en un hotel, ¿no es cierto? Entonces, mi investigación será o se dirigirá precisamente a establecer por qué ese sujeto estaba así. Entonces, yo como fiscal tendría que preguntarle, ¿qué hacían ustedes en el hotel ese día? Y entonces responderá, pues, el sujeto. Evidentemente que ellos fueron al hotel para tener relaciones sexuales. Es más, en una parte del vídeo, que acá no se ve, pero ustedes lo pueden ver íntegramente en el YouTube, los dos entran de la mano y quien paga el hotel es ella. Ella es la que paga el hotel. Entonces, entraron al hotel y no entraron al hotel pues para ver Netflix, porque no tenían ellos en su casa Netflix, ¿no? No, entraron al hotel para tener relaciones sexuales. Entonces, por eso es que le preguntaremos, ¿qué hacía usted desnudo ahí en ese momento? Y el sujeto seguramente responderá y dirá, pues, lo que pasa es que ya estábamos empezando a tener relaciones sexuales, pero hubo una pelea y entonces ella se fue y yo, como estaba borracho, salí atrás de ella. Le seguiré preguntando, ¿por qué usted jaloneaba a esta chica? Bueno, porque es mi enamorada y y no me podía dejar así, ella quería terminar conmigo, yo quería llevarla a la habitación para hablar con ella, ¿no? Etcétera. Seguramente nos mentirá también en parte. Podrá ser machista, lo que ustedes quieran, eso todavía no lo vamos a evaluar, ¿ya? Primero tenemos que establecer el porqué del comportamiento del sujeto en ese momento a título de variable independiente. Y una vez
que recopilemos, y también tenemos que preguntarle a ella, ¿no? ¿Qué hacía en el hotel con este sujeto? ¿Por qué pagó usted la cuenta del hotel? ¿Ah? ¿Qué sucedió y por qué se fue? ¿Por qué el otro salió atrás? Entonces, vamos recopilando los datos necesarios para establecer la solidez de la variable independiente. Y una vez que tenemos ya nuestra variable independiente sólida, podremos establecer lógicamente, ¿no? Ah, entonces la intención de este sujeto era violarla. Así que entonces aquí lo que tenemos es una tentativa inacabada de violación. ¿Ven cómo se construye una hipótesis? De esa manera. ¿Ok? Pregunto, ¿cuántos fiscales hacen esta tarea? ¿Cuántos fiscales hacen esta labor? No pregunto sobre la policía, porque la policía, contrariamente a lo que podamos nosotros creer, sí hace esto. Pero los policías no son los que determinan. Es el Ministerio Público. Entonces, la formulación de la hipótesis es crucial. Pero también es crucial la formulación de la pregunta. Una pregunta bien planteada nos va a posibilitar como respuesta una hipótesis también sólida. Y esa es nuestra guía. Sobre la base de la hipótesis es que nosotros vamos a realizar nuestro trabajo de investigación. Y para eso, si gustan, si es que cabe, podemos entonces utilizar la rueda de Wallace. Esto que aparece aquí como teoría, ¿no? Vendría a ser los conocimientos previos que nosotros tenemos en materia de derecho penal. Con lo cual podemos deducir entonces algunas consecuencias jurídicas respecto de algunas actuaciones supuestas. Y particularmente ya en el hecho concreto. Tenemos el caso del hotel, tenemos el caso del hombre que está con el cuchillo en la mano, establecemos nuestra hipótesis, la operacionalizamos, seguimos recogiendo datos, los interpretamos, hacemos las generalizaciones, pasamos a la inducción y entonces ya tenemos nuestra teoría del caso. Eso es fundamental en un proceso acusatorio, la formulación de la teoría del caso. ¿Ok? Bueno, aquí una explicación de la rueda de Wallace. Yo estoy dejando estas diapositivas en poder de CEFOCAP para que puedan ser distribuidas a ustedes, así que no se preocupen, ¿ya? Que esto va a quedar en manos de ustedes. El esquema del método científico tiene varias formas, ¿no? Todo depende del caso concreto en el que yo estoy trabajando y sobre esa base nosotros podemos desarrollarnos como guías. ¿Ok? Estos esquemas son de mucha ayuda, ¿no? Y por eso podemos hacer diferencias inclusive entre investigaciones cualitativas, cuantitativas. Evidentemente, en el caso de los supuestos feminicidios, por ejemplo, son investigaciones cualitativas. Por ejemplo, cuando se dice en el tipo penal del 108B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal, ¿no? Ahí lo que está exigiendo el tipo penal es matar a la mujer porque ella es mujer. Ahora, ¿cómo demostramos eso? Ahí tenemos un elemento subjetivo que no necesariamente tiene que ver con el machismo. Hierran enormemente aquellos fiscales que creen que todos los machistas son necesariamente misóginos, y eso no es cierto. No todos los machistas son misóginos. Hay machistas no misóginos y hay machistas que sí son misóginos. Pero el tipo penal no castiga al machismo. El tipo penal castiga la misoginia. Y claro, el tipo penal no podría castigar al machismo porque el machismo es una manifestación cultural del pueblo. Hombres y mujeres son machistas y es una manifestación cultural. Será reprochable, será detestable,
inadmisible inclusive el día de hoy, pero es una manifestación cultural. Y las manifestaciones culturales no se combaten con derecho penal, porque el derecho penal no es un instrumento educativo. Las manifestaciones culturales se combaten con políticas públicas culturales. Así que entonces, la lucha contra el feminicidio no es judicial, no es fiscal, es educativa, es del Ministerio de Cultura, es del Ministerio de Salud, porque es un tema de salud mental. No es judicial. Esa es la parte final. Cuando ya se ha implementado toda la educación, todo el esparcimiento de la nueva cultura que enseñe que hombres y mujeres son iguales y sin embargo alguien actúa de una manera contraria, entonces recién se le aplica derecho penal, porque como ustedes saben, el derecho penal se aplica siempre en última ratio. ¿Ok? Ahora, el Código Penal, permítanme, el Código Procesal Penal señala que la valoración de la prueba tiene que darse a través de la libre valoración, ¿no? De la técnica de la libre valoración, las reglas de la sana crítica, como se le conoce en doctrina. Algunos jueces, algunos fiscales que no conocen esto, algunos abogados que no conocen, piensan que cuando se habla de libre valoración es yo interpreto como a mí me da la gana, porque es libre valoración. No, no, no. La libre valoración es el nombre que se le ha puesto a la metodología de las reglas de la sana crítica. ¿Y en qué consiste las reglas de la sana crítica? Que la valoración de la prueba siempre se lleva a cabo respetando las leyes de la ciencia, los principios de la lógica y las máximas de la experiencia, ¿no? Repito, las leyes de la ciencia, los principios de la lógica y las máximas de la experiencia. Y eso no solamente está establecido en la doctrina. En el Perú, el Código Procesal Penal ha recogido normativamente esa disposición y ustedes pueden encontrar ello en los artículos 158, inciso 1 e inciso 3 del Código Procesal Penal y en el 393, inciso 2. De modo tal entonces que cuando se dice que hay que valorar las pruebas a la luz de los principios de la lógica, lo primero que todo estudiante de Derecho tendría que hacer es preguntarle a su profesor, oiga, ¿y cuáles son los principios de la lógica? Porque ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? Y el problema es de que el profesor sigue hablando, no explica cuáles son los principios de la lógica y los estudiantes se quedan callados y mudos y no preguntan a pesar de que no lo saben. Y entonces todos nos estamos engañando. Como yo no soy ese tipo de profesor, entonces voy a explicar cuáles son esos principios lógicos que forman parte de los elementos lógico-descriptivos que señalamos como constitutivos del método científico hace aproximadamente unos 40 minutos. Los principios lógicos. Son 3. Comencemos con el principio de identidad. Este principio de identidad deriva de la reflexión filosófica de Parménides que señala el ser es porque es. El ser solo puede ser porque ni siquiera lógicamente cabe que no sea, ¿no? O sea, la nada no existe. El ser es porque es, decía Parménides. La nada, nada es. Así que entonces, si el ser es porque es, Aristóteles, el padre de la lógica, convierte esta reflexión filosófica en un principio y le llama principio de identidad y lo describe así: toda proposición es idéntica a sí misma. Aunque en realidad deberíamos decir todo ser es idéntico a sí mismo. A es igual a A, B es igual a B, ¿no? Ustedes no van a encontrar A es igual a B, no. A es igual a A.
B es igual a B. ¿Ok? Es el primer principio. ¿Cómo verificamos la validez de este principio? Lo veremos en un ratito. Luego el segundo principio, el de no contradicción. Si el ser solo puede ser y no ser a la vez, ¿no? Esto ya es un derivado del principio anterior. Si el ser solo puede ser y no ser a la vez, como decía Parménides, Aristóteles extrae el principio lógico y explica que una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez. Porque o la proposición es verdadera o es falsa. Pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Esto es importante tenerlo en consideración porque luego hay personas que hacen una declaración y luego se contradicen a sí mismas. Muy bien. Entonces, esa persona evidentemente está mintiendo. Porque una verdad dicha a medias nunca es una verdad. Una proposición solo puede ser verdadera y, no puede ser verdadera y falsa a la vez. Y el tercer principio, el del tercio excluido, ya desarrollado solo por Aristóteles, dice que la proposición es verdadera o falsa, no existe una tercera alternativa, ¿no? Esto es como cuando uno ve a una mujer embarazada, ¿no? Y le pregunta, bueno, primero la felicita, ¿no? Le dice, oye, felicitaciones, qué bueno. Y ahí viene la pregunta, ¿qué va a ser, varón o mujer? No hay una tercera alternativa, ¿no? ¿O hay una tercera alternativa? No, pues, o es varón o es mujer. Igual la proposición. Cuando vemos una proposición, solamente tenemos dos alternativas. O es verdadera o es falsa. No hay una tercera alternativa. Ahora bien, estos tres principios, ¿por qué son principios? Porque son verificados a través del procedimiento lógico. O sea, no es como, por ejemplo, en política o en derecho, ustedes verán que últimamente hay un montón de principios. En realidad ya últimamente a cualquier cosa le llaman principio. A lo que se les ocurra llaman principio. Pero los principios, para ser tales, tienen que ser verificados a través de un esquema lógico. Por ejemplo, el principio de identidad. Lo voy a poner a través de esta proposición. Si estás enfermo, entonces lo estás, ¿no es cierto? Al analizar lógicamente esta proposición, encontramos dos proposiciones. Estás enfermo y la otra, lo estás. Si representamos simbólicamente a la proposición estás enfermo con la variable proposicional P y decimos lo estás, es porque estás enfermo, es la propia variable P la que está actuando, solo que se está diciendo de otra manera. Es como si yo dijera, por ejemplo, el cuadrado tiene 4 lados. Ahí tengo yo una proposición, ¿no es cierto? Tiene sujeto y predicado. El cuadrado, sujeto, tiene 4 lados, predicado. Ahora, el cuadrado, que es el sujeto, ya en sí mismo contiene la definición geométrica de que tiene 4 lados. Por eso es que cuando en el predicado se vuelve a decir tiene 4 lados, estoy hablando del cuadrado. O sea, en ambos casos es exactamente lo mismo. ¿Ok? Y lógicamente lo representamos con la misma variable. Entonces, es una operación lógica que se representa con una flechita que va de izquierda a derecha. Si simbolizamos nosotros esta proposición en términos lógicos, ese sería el algoritmo, P entonces P. Y si lo llevamos a la tabla de valores lógicos, dado el hecho de que solo tenemos una variable, entonces solo trabajaremos con dos valores, verdad y falsedad, que trasladamos luego debajo de cada P, verdadero, falso, falso. La ley lógica, y esto es lo que dice el Código Procesal Penal que nosotros tenemos que conocer, es que una proposición condicional es verdadera cuando el antecedente y el consecuente es verdadero, o cuando el antecedente es falso y el consecuente también. De modo tal entonces que fíjense ustedes, estoy obteniendo una matriz con valores de verdad. En lógica a esa matriz se le conoce con el nombre de matriz tautológica. ¿Y para qué me sirve eso? Con esa matriz estoy verificando
que este principio es válido, o sea, sí es un principio. Yo les aseguro que si hiciéramos nosotros esto con otros tantos principios que existen en la política, en el derecho constitucional, en el derecho en general, no van a pasar este test. Porque, repito, últimamente, cualquier cosa que se le ocurre a alguien ya es un principio. Y eso no es así. ¿Ok? Segundo principio, el de no contradicción. Verifiquemos. Es imposible que estés vivo y muerto. Recuerden ustedes que el principio de no contradicción dice que una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez. Así que entonces, al simbolizar, encontramos la negación es imposible que, la proposición estás vivo y la proposición estás muerto. La negación es imposible que la representamos a través de esta figurita, que parece la ceciña de la ñ, ¿no? Se llama tilde de la negación. La proposición estás vivo la representamos con P, y cuando hablamos de muerto, muerto es no vivo, por lo tanto entonces estamos haciendo referencia a no P, ¿no? Que es lo contrario de vivo. De modo que la simbolización entonces de esta proposición será negación total de P y no P. Si llevamos ese esquema molecular a la tabla de valores de Wittgenstein, igual solamente tenemos una variable proposicional, P, y en esa variable proposicional trabajaremos con dos valores, verdadero o falso, que los trasladamos debajo de P inmediatamente. Y como aquí tenemos no P, entonces la negación de P verdadero será falso, y si P es falso y lo estamos negando, será verdadero. Ahora, estas dos resultas las vamos a operacionalizar con el operador conjuntivo y, ¿no? Verdadero y falso, falso. Ya lo decía yo hace un rato, que una verdad a medias nunca es una verdad, siempre es una falsedad. Falso y verdadero, también falso. ¿Cuándo obtenemos una verdad en el caso de la conjunción? Únicamente cuando las dos variables son verdaderas. Verdadero y verdadero me da verdadero, pero este no es el caso. Ahora, este es el resultado de los paréntesis, pero fíjense ustedes que ese producto se está negando, de modo tal que entonces el resultado final será verdadero. Otra vez obtenemos resultados de todos ellos verdaderos. Es una matriz tautológica y eso me demuestra que el principio de no contradicción es verdadero. Y finalmente, el principio del tercero excluido. ¿Estás vivo o no lo estás? Vamos a simbolizar, estás vivo, lo representamos con la variable P. ¿Lo estás? También será la variable P, pero en este caso se está uniendo a través de la disyunción O y la negación no. ¿Lo estás? ¿Qué cosa? Vivo, P. La simbolización de esta proposición será disyunción de P y no P. Llevamos a la tabla de valores lógicos y operacionalizamos, igual que en los casos anteriores, trasladamos los valores de P hacia P que está actuando en la disyunción, verdadero, falso. En el otro caso tenemos no P, así que entonces será lo contrario, falso, verdadero. Y luego en la disyunción encontramos que verdadero o falso me da como resultado verdadero, y falso o verdadero me da como resultado verdadero. En una disyunción solo es falso cuando ambos valores son falsos, pero no lo tenemos aquí. Entonces, esta es la matriz principal, y esa matriz nuevamente es de puro valor verdadero, y en consecuencia tenemos una matriz tautológica que nos está verificando que ese principio es válido. Pregunta. Esto sabemos todos los estudiantes de Derecho, sobre todo los fiscales, los jueces. Y no es una cuestión de exquisitez. No es una cuestión de exquisitez. El Código Procesal Penal establece que nosotros tenemos que conocer estos principios lógicos de manera normativa.
No lo digo yo. Lo dice el artículo 158, incisos 1 y 3, y el 393, inciso 2 del Código Procesal Penal vigente. Entonces, repito, no es una cuestión de exquisitez, de intelectualismo, no. Tenemos que conocer para poder utilizar luego el método científico, no solo a la hora de la investigación, sino después para realizar el proceso de la subsunción a los tipos penales. Y de esa manera resolver los casos. Porque si no, de lo contrario, vamos a seguir haciendo lo que se hacía en el proceso inquisitorial. El fiscal dice, pásalo al juez, ya verá. Y el juez se encuentra con una situación donde hay una mala investigación y le dice a su secretario, ¿tú qué crees? ¿Inocente o culpable? No sé, mírale la cara, ese tiene una cara, ya culpable entonces. Y eso ya no lo podemos hacer. En esta época de proceso acusatorio, eso es una violación a las garantías fundamentales de un proceso constitucional como el proceso acusatorio garantista. Bueno, hay mucho que decir sobre el particular, ¿no? Y mucho que seguir estudiando, por supuesto. Yo aquí encantado de poder seguir colaborando con CEFOCAP cada vez que se me convoque para poder llevar a cabo todas las acciones de capacitación que sean necesarias. Agradezco mucho por vuestra atención. Si hubiera alguna pregunta, aquí ya no para responder. No, y lo último no lo he anotado y por tratar de abrir esa témpera. No se preocupe, doctor, que estoy enviando las diapositivas a CEFOCAP para que puedan ser remitidas a cada uno de ustedes, ¿correcto? Bien, parece que no hay preguntas. Entonces, Rodrigo de CEFOCAP, si estás con nosotros, aquí Sí, doctor. daríamos entonces ya término a nuestra exposición. Muchas gracias, doctor, por la clase. También agradecido a los participantes. La diapositiva se va a subir al aula virtual. Como siempre, a la opción de sesiones, los videos también, este video grabado se va a subir. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Y tupadanchikama wauhepanaykuna. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes. Gracias, doctor. Muchísimas gracias.